¿Es la Biblia la palabra de Dios? Esta es una pregunta muy importante, porque si la respuesta es afirmativa y decimos que sí, la Biblia es la palabra de Dios, el mensaje que contenga será un mensaje realmente importante. Si Dios se tomó el tiempo para escribir su palabra, para que nos llegue su palabra, es porque es un mensaje que los hombres necesitamos escuchar. Pero antes de responder a la pregunta si la Biblia es la palabra de Dios, vamos a preguntarnos otra cosa. ¿Por qué Dios dejaría una palabra escrita? Si Dios es Dios y es poderoso, para Él no sería ninguna dificultad podernos hablar o poderse comunicar con nosotros por otro medio. Por ejemplo, aquí donde yo estoy ahora, si Dios quisiera, me hablaría y yo escucharía una voz. Podría escuchar su voz de forma audible. Pero evidentemente eso implicaría una serie de problemas, porque si Dios me habla a mí o habla a un grupo de personas, igual Dios le habla a otra persona en otro lugar, a otro grupo de personas, después íbamos a tener problemas a la hora de contrastar la información. Cada uno diría Dios me dijo, y he sabido que el hombre traería un mensaje acondicionado a su conveniencia, a sus intereses. Cada uno trataría de acondicionar lo que Dios me dijo bajo mi interpretación, bajo mi prisma de lo que yo quiero que Dios me diga. Piensa que la palabra de Dios, siendo una palabra escrita, y muchos tratan de hacer decir algo que la Biblia no dice. Es fácil sacar textos fuera de su contexto e interpretar a voluntad de una forma privada lo que yo quiero que la Biblia diga. Pero al final la Biblia es un libro escrito. Desde la primera hasta la última página todo está ahí escrito, registrado, y cualquiera puede venir y objetivamente leer y tratar de recibir el mensaje que la Biblia tiene. Por lo tanto, es un mensaje asequible a cualquier persona. Por ese motivo Dios nos dejó su palabra escrita. Para responder, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Bueno, vamos a empezar analizando cómo se formó la Biblia, porque la Biblia es única en su creación. No hay ninguna obra en la historia de la humanidad que se pueda comparar, ni en muy poco, a cómo la Biblia fue creada. Para empezar, digamos que la Biblia no es solo un libro, son 66 libros. Es como una biblioteca, de ahí la palabra Biblia. Son 66 libros escritos en un periodo de 1600 años. Desde que el primer escritor empezó a escribir uno de esos libros hasta que el último escritor terminó con el último de los libros que cerró el canon bíblico, pasaron 1600 años. Más de 40 autores diferentes escribieron en esos 66 libros. Autores tan variados como que había campesinos, pescadores, reyes, filósofos. Unos escribieron estando en el desierto, otros escribieron estando en un palacio. Se escribió en tiempos de guerra, se escribió en tiempos de paz. Pero asombrosamente, y ese es uno de los milagros de la Biblia, es que todos esos escritos de gente tan variada que no se conocieron muchos de ellos entre sí, todos escribieron acerca del mismo tema y todos escribieron poniéndose de acuerdo sobre lo mismo. No solo en la trama histórica, donde acaba un libro, allí continúa el siguiente, y no entenderíamos un libro que se escribió aquí en el Nuevo Testamento si no tuviésemos libros escritos miles de años antes en el Antiguo Testamento, y todos escribieron acerca de lo mismo. El centro de la Biblia es Cristo. El mensaje que Cristo vino a traer a este mundo, todos vienen a escribir sobre lo mismo y de una forma armoniosa total. No hay contradicción. Todos escribieron acerca del mismo tema en armonía. Eso humanamente es imposible. Busca a 4 o 5 escritores, proponles un tema trascendente, importante. Invítales a que escriban sobre ese tema. Incluso si quieres facilitar las cosas, busca que los autores sean afines, con una misma tendencia en su pensamiento acerca de ese tema. Pero te vas a dar cuenta que a la hora de desarrollar el tema,
las opiniones van a ser muy distintas y va a haber muchos puntos de vista contradictorios. Yo escucho a veces cuando conduzco la radio y escucho tertulias de periodistas que tratan temas de actualidad, de política, de problemas sociales, de cualquier tema o asunto, y es imposible encontrar un día que los 4 o 5 tertulianos estuviesen totalmente de acuerdo en todos los puntos que allí se trataron. Donde hay dos personas, cada uno tiene su punto de vista. Siempre hay una tendencia a pensar en una dirección o en la otra, y uno lo va a ver de una manera y otro lo va a ver de otra distinta. Por eso la Biblia es única en cuanto a su composición, porque más de 40 autores distintos en ese tan largo periodo de tiempo escribieron sobre lo mismo y sin contradicciones. La Biblia explica el por qué eso sucedió. La Biblia dice que fue el Espíritu Santo que inspiró a esos hombres para que escribiesen aquello que Dios quería que escribieran. Entonces la conclusión es que en realidad esos 40 autores fueron usados por un autor, que es el que al final escribió toda la Biblia, que fue el Espíritu Santo, Dios. La Biblia es única en todas sus facetas. Si hablamos de profecía, todo lo que la Biblia escribió que sucedería, sucedió. La Biblia habló de imperios que vendrían, de acontecimientos que sucederían. En torno a la nación de Israel se cumplieron todas las profecías que anunciaban cosas que les iban a suceder, que iban a ocurrir. En cuanto a Cristo, más de 200 profecías de cómo nacería, de cómo viviría, de cómo sería su mensaje, sobre todo de cómo moriría y también de que resucitaría. Todo eso estaba profetizado y todo eso se cumplió al pie de la letra. Quedan unas pocas profecías por cumplir, porque el plan de Dios para la humanidad, según la Biblia, está cercano a llegar a su fin. Si todas las profecías hasta ahora se cumplieron, es muy lógico pensar que las poquitas que faltan también se cumplan. La Biblia tiene autoridad en todos sus relatos. Una de las ciencias que ha venido a demostrar que la Biblia tenía razón es la arqueología. La arqueología, los descubrimientos arqueológicos al final vienen a determinar, pues las ruinas hablan, los restos arqueológicos hablan y vienen a demostrar que lo que la Biblia decía, así era. La arqueología lo confirma. Por ejemplo, la ciudad de Jericó es una ciudad que durante siglos no apareció ni una ruina, ni un vestigio de que hubiese existido. De ahí que los escépticos pues dijeron que la Biblia mentía, que fue un mito, que fue una leyenda, que Jericó no existió. Pero en el año 1907, un arqueólogo inglés descubre por primera vez restos de las ruinas de Jericó. Y en años posteriores se continúa excavando y nuevos arqueólogos que vienen siguen excavando, y conforme se va descubriendo la ciudad, se va viniendo a demostrar que la Biblia tenía razón. Todo lo que la Biblia dijo, la arqueología vio que así era. Por ejemplo, la Biblia decía que las murallas de Jericó cayeron desde adentro hacia afuera. La arqueología demostró que esto era así. La Biblia decía que la ciudad fue destruida por un incendio. La arqueología demostró que esto era así. Y si hablásemos de otros muchos restos, ciudades, cosas, pues siempre vemos que la arqueología ha venido a demostrar que la Biblia decía la verdad. Hasta el día de hoy aún van apareciendo noticias de unas tablillas de piedra que ahí tienen una escritura que hablan de un rey que la Biblia mencionaba y que, mira, ahora se ha comprobado por estos restos arqueológicos que ese rey existió, o un artefacto que se encontró allá y la Biblia habló de ello, y toda la arqueología demuestra la veracidad de la Biblia. Si hablamos de ciencia, bueno, hay que decir que la Biblia no es un libro científico, no fue el propósito de Dios enseñarnos ciencia. El mensaje de la Biblia es un mensaje de salvación, un mensaje espiritual para el hombre, pero la Biblia es inevitable que haga comentarios y a veces menciona términos que nos enseñan cosas de ciencia.
Por ejemplo, antes de que Mendel elaborase sus leyes sobre la genética y todo lo que es las especies, y bueno, la Biblia ya hablaba que cada animal, que cada especie se desarrollaba según su género, según su especie, y ya nos estaba hablando de principios que algunos de estos científicos precisamente aprendieron de la Biblia, y de ahí ellos llevaron a su campo de investigación y desarrollo. Durante muchos años se pensó que la Tierra era plana, así se creía, y no hace tantos años de eso, hace 500 años atrás. Pero la Biblia, siglos antes, miles de años antes, de hecho en el libro del profeta Isaías ya hablaba de la circunferencia de la Tierra. Y así podríamos ir viendo algunos otros detalles. La Biblia es única en cuanto a su existencia a través de los años, de los siglos, porque la Biblia ha sobrevivido como ningún otro libro a ataques feroces para tratar de destruirla. Se han tratado de quemar todos los ejemplares, se han tratado de destruir, se ha tratado de desprestigiar, de venir a demostrar que la Biblia era un libro falso, pero la Biblia ha sobrevivido a todos los ataques a través de los tiempos. Es más, la Biblia es el libro más difundido. Son miles de millones de ejemplares de Biblias editadas y distribuidas por todo el mundo, a más de 2700 idiomas y dialectos distintos, a través de todos los tiempos. Se dice que la Biblia es el libro más citado. Siempre hay citas de la Biblia en otros libros, en obras muy diversas, en carteles, en pósters, en calendarios. De tal manera dicen que la Biblia es el libro más citado, que aunque se llegasen a destruir todos los ejemplares existentes de la Biblia en el mundo, la Biblia se podría volver a recomponer prácticamente al 100%, tomando todas las citas que de la misma, de la Biblia, están recogidas en toda la demás literatura escrita a través de los tiempos. Hay como 70 versiones de la Biblia editada en todos los tamaños. Hay tamaños así, que sería un tamaño mediano, y hay tamaños así, aquí está la Biblia al completo, y hay Biblias más pequeñas que esta. Claro, también hay Biblias mucho más grandes que esta. La Biblia escrita en prácticamente todos los idiomas, y es el libro más leído. Pero al final, donde vamos a centrarnos es en el mensaje de la Biblia, porque el mensaje de la Biblia es único. No hay otro mensaje igual en ningún otro escrito a través de los tiempos. La Biblia da respuestas para preguntas que el hombre se ha hecho a través de la historia de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Existe Dios? Y si Dios existe, ¿por qué la vida es de esta manera? ¿Y qué piensa Dios de nosotros? ¿Y qué plan tiene Dios para la humanidad? Y todas esas respuestas están en la Biblia. Pero el mensaje de la Biblia, que sobresale por encima de toda la información que Dios nos ha querido dar, es un mensaje de amor. Un mensaje de amor que se centra en un problema que el hombre tiene, que es el pecado. La Biblia declara un principio legal, y es que existe una ley y existe una paga, un castigo, por transgredir esa ley. La Biblia dice que todos los hombres hemos pecado y que la paga del pecado es muerte. Por tanto, si todos los hombres han pecado, todos los hombres tienen que morir. Pero ahí es donde aparece un mensaje único en cualquier obra literaria de la humanidad. El mensaje que la Biblia trae es un mensaje de amor, un Dios que nos ama y que ha provisto un remedio para el drama humano. Cristo murió por nosotros en la cruz para ocupar nuestro lugar. Nosotros teníamos que morir por nuestros pecados. Cristo se ofreció para morir en el lugar nuestro, para que tú ya no tengas que morir por tus pecados. Cristo ocupa tu lugar y muere para cargar sobre él tu culpa, la culpa de toda la humanidad. Por eso ahora el mensaje de la Escritura es que si creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos vida eterna. Si tú crees que Jesús
murió por tus pecados, y tú te arrepientes de esos pecados y los confiesas y crees en Jesucristo, al que cree, dice la Escritura, le fue dada la potestad de ser llamado Hijo de Dios. El que cree nace de nuevo y viene a tener una nueva vida. No vas a encontrar otro mensaje en ninguna otra obra literaria en la que aparezca una persona como Jesús afirmando cosas como las que él dijo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo, y él anunció que sucedería, que le quitarían la vida, pero que al tercer día resucitaría. Ese era el plan de Dios. Por eso Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar, para que todo aquel que vive y cree en mí tenga vida eterna. La Biblia es la palabra de Dios dada al hombre, un mensaje que puede cambiar tu vida. Si tú lees la Biblia y crees lo que la Biblia dice y te lo apropias y lo haces tuyo y vives lo que la Biblia dice, vas a experimentar que tu vida cambiará por completo. Así me ocurrió a mí, así le ha ocurrido a millones a través de la historia. El testimonio de montones de personas que descubrieron en la Biblia una vida intensa, una vida abundante, una vida plena. Descubrir el mensaje de Dios para el hombre es lo más importante en la vida de cualquier persona. Dios tiene un plan para ti y ese plan viene y pasa a través de la cruz de Cristo. Que Dios te bendiga.